minutitos pasadas las 11 de la mañana. Me encanta el tema que puso recién Nico y aparte siempre atento a la jugada. Estábamos hablando que era el día del escritor y puso nada, un tema que tenía que ver con el tema que estábamos charlando antes con Fanny y ahora ya llegó Ale, A las corridas, pero a llegué. las corridas pero llegó, así que ya estamos como para empezar nuestra tertulia de martes. Y hoy el tema que vamos a tener en la tertulia, por si quieren llamarnos al 3412 15 25 39, es la igualdad. Desde hace décadas la sociedad ha ido avanzando en la búsqueda de tolerancia y aceptación de las diferencias interpersonales. Poco a poco se ha ido buscando y consiguiendo la integración y la igualdad de derechos de diferentes colectivos antes que estaban discriminados, como la mujer, las diferentes etnias, razas o la comunidad LGTB. Pero habría que preguntarnos, ¿llegamos a una verdadera igualdad o aún queda mucho camino por recorrer? ¿Ocurre lo mismo en todas partes del mundo? Bueno, a partir de acá vamos a ver diferentes temas, vamos a ampliar los temas desde lo laboral, desde, qué sé yo, matrimonio igualitario, racismo, economía política, etcétera, 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 etcétera. Pero la base es este tema de la igualdad. Bueno, yo para partir te voy a contar que a mí se me disparó el concepto de igualdad histórico, ¿no? La igualdad tuvo su estrellato allá en el 1789 con la Revolución Francesa, ¿no? Con fraternidad, igualdad y libertad, liberté, fraternité, igualité. Así que tuvo su momento estrella. Pero claro, la igualdad que se pedía en aquel momento no es la misma igualdad que fue cambiando, porque todo concepto tiene que ver con su contexto, con sus circunstancias, ¿no? En ese momento era la igualdad, la que pedía la igualdad, la clase revolucionaria era la burguesía, ¿no? Y ahora es como que la igualdad se pide desde más abajo, Y bueno, también uno fue viendo cómo en el trayecto del devenir de la historia, de la humanidad, después de la Revolución Francesa, unos 2 décadas después, llegamos acá a América y Argentina con el tema de la Asamblea Constituyente del año 13, donde varias de las cuestiones tenían que ver con la igualdad. Claro. Y allí aparecen de alguna manera los derechos ciudadanos, ¿no? Allí la gente deja de ser un colectivo sin categoría, claro, digamos, social, y empieza a tener algunos derechos. Los esclavos se consigue la libertad de vientre, en fin, muchas cuestiones se suceden a partir de la Asamblea del año 13. Sí. Y después, bueno, por supuesto, la igualdad que era la igualdad de la Revolución Francesa, la igualdad de la Revolución Industrial era la igualdad entre los hombres. Así que nosotras, sí, la mujer no figurábamos, no. Y en algunos lugares todavía no figuran. Sí, bueno, a pesar de todas las olas, a pesar de la todas, primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Exactamente. Sí. Actualmente la mujer en diferentes países, ¿no? Mucha gente, yo cuando hice las academias AWE nos daban un entrenamiento que era para toda Latinoamérica. Y era como una telenovela que te iba marcando cómo una mujer podía superarse. Y estaba hecho por, creo que estaba hecho por peruanos. Y vos veías digamos, las dramatizaciones tan machistas, o sea, ellas, porque AWE está en toda Latinoamérica, las academias de emprendedoras, y mostraba y marcaba cómo el hombre, digamos, no le permitía a la mujer o no apoyaba, por supuesto, a la mujer en pequeños emprendimientos. El caso era que una señora se puso a hacer mermelada, una cosa muy sencilla como para salir adelante porque al esposo lo habían echado de su trabajo. Entonces ella comenzó con un emprendimiento
Y él, por supuesto, como era el hombre que proveía, no creía, por supuesto, en su proyecto, y ella comenzó con sus hijos. Entonces muestra todo el grado de evolución. Y yo cada episodio, me hacía tanto mal verlo, porque me lo tenía que plantear como digo, es algo que es un aprendizaje y está dirigido a toda Latinoamérica. Nosotros, si bien hay mucho por hacer acá, la mujer argentina ha conseguido bastante más espacio que el resto de las mujeres de Latinoamérica. La sociedad argentina se moviliza más. Es una sociedad, es una sociedad donde hubo peronismo. Es una sociedad que se moviliza más. Y por ahí, y ellas mismas, cuando se hacen congresos y van mujeres de todas partes del mundo y más latinoamericanas, ellas admiran muchísimo la mujer argentina, por el hecho de cómo, por ejemplo, hay una estadística que habla, eso lo tengo del Banco Nación, de que el 50% de las mujeres están bancarizadas. Todavía hay un 50% que no. Entonces, voy a decir, uno por ahí que trabajó siempre su tarjeta de débito, me parece tan natural, y hay un montón de mujeres que ni siquiera tienen acceso a eso. Bueno, ya que vos nombraste el latinoamericanismo, yo traje un pequeño texto de Galeano, como para también abrir un poco la cuestión en la literatura y en los otros, y lo que tiene que ver con el colonialismo, ¿no? Porque el colonialismo también es una gran desigualdad, es una cuenta pendiente que tenemos en varios enclaves del mundo. Los conquistadores británicos quedaron viscos de asombro. Ellos venían de una civilizada nación donde las mujeres eran propiedad de sus maridos y les debían obediencia, como la Biblia mandaba. Pero en América encontraron un mundo al revés. Las indias iroquesas y otras aborígenes resultaban sospechosas de libertinaje. Sus maridos ni siquiera tenían el derecho de castigar a las mujeres que les pertenecían. Ellas tenían opiniones propias y bienes propios, derecho al divorcio y derecho de voto en las decisiones de la comunidad. Los blancos invasores ya no podían dormir en paz. Las costumbres de las salvajes paganas podían contagiar a sus mujeres. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Del libro Costumbres Bárbaras de Eduardo Galeano, el cansador de historias. Ahora, chicas, me parece que, o sea, a mí siempre me gusta ver un poco del vaso lleno y seguir viendo el vaso vacío, pero ver el vaso lleno. Me parece que se avanzó un montón a nivel mundial y sobre todo nosotros acá, no solo con la mujer, porque, a ver, cuando hablamos de igualdad hablamos de un montón de tipos de igualdades. Totalmente. Porque creo que igualdad tema, jurídica, claro, igualdad social, claro, igualdad económica, igualdad, claro, de oportunidades. Pero no solo eso, a ver, vamos a hablar con otros colectivos. A ver, está el colectivo LGTBI, que obtuvo, por ejemplo, acá, falta en muchos lugares del mundo obtener ciertas leyes como la del matrimonio igualitario o la de el género autopercibido, claro, o el cupo también laboral. O el cupo laboral, qué sé yo, pero más allá de eso, yo creo que una de las cosas es que se empezaron a ver a poder salir del closet, como se dice comúnmente. O sea, si bien sigue habiendo... El tema del closet para mí es una cuestión que las personas que no lo ven con naturalidad necesitan que alguien le diga, ay, mira, yo, o en lo familiar, yo me autopercibo de determinada manera y comunicárselo, siendo que la heterosexualidad es natural. Claro, y vos suponés que tus hijos van a ser heterosexuales, se van a casar, van a tener hijos y van a hacer todo el caminito. Claro, pero hoy ya no se necesita decir que tengo que salir del closet y avisarle a la familia. Uno es como es. Se empieza a naturalizar un poco, si bien falta, se empieza a naturalizar un poco más. O inclusive con el tema de la parte racial. Si bien sigue habiendo racismo y qué sé yo, pero yo le decía a Fanny antes de empezar que yo pensaba en, por ejemplo, yéndome a lo mejor, a mí que me encanta el blues o el jazz, y pensar en esos negros que empezaron en un sótano para que no los vieran, y hoy hay grandes artistas negros que los sigue un montón de gente, ya es un avance. Que debe haber racismo igual en algunos lugares,
o en cuanto al tema de las religiones también. Sí, Algo se va avanzando. Falta un montón. De la intolerancia tiene que ver más con la intolerancia a niveles por allí de grupos y no lo instaurado socialmente, o lo políticamente correcto. Claro. ¿No? Claro. Una cosa es lo políticamente correcto y otra cosa es lo que pasa realmente en la esquina. Exactamente. Una cosa es eso y por ahí, a ver, yo tengo un hijo viviendo afuera y él me dice, acá tengo suerte de ser blanco, tengo suerte de tener ojos claros, porque el racismo es lo que más se padece en la sociedad actual y se supone que es el país, uno de los países más evolucionados, pero evolucionaron en otras cuestiones por ahí más económicas y no en lo humano. Entonces él siempre me dice acá, dice, mamá, nosotros, o sea, no existe el racismo en la Argentina prácticamente. Sí, uno hace diferencia puede ser el clasismo, pero no racismo, porque allá te matan por tener la piel diferente, no es una cosa que te discriminan verbalmente, directamente te matan. Entonces es muy duro, me dice, ver eso, porque por ahí él toma un subte o toma algo y se ven cosas muy heavy, que por ahí eso por supuesto no se difunde mucho, o cuando se difunde es cuando ya la persona la mataron o pasó algo como con el abuso policial y un montón de cosas que suceden. Pero bueno, tiene que ver, nosotros por ahí tenemos otra tolerancia también, porque somos un país que abrimos las puertas a todo el mundo y nos encanta recibir extranjeros. Entonces, sea el del color que sea, la etnia que sea, nosotros los recibimos igual, creo yo. No veo o no percibo un racismo o una marcada discriminación. Hay más intolerancia hacia la igualdad en cuanto a las cuestiones económicas y sociales, ¿no? Esta intolerancia de que, ay, cómo el de la villa, el del barrio va a tener, o cómo la gente se pensó que podía tener un plasma o se podía comprar, qué sé yo, como se decían antes, ¿no? Los discursos, antes, hace poquito. Y entonces uno no ve el racismo a nivel de una piel oscura, pero se ve en todo, sí. en todas las esquinas, en todos los barrios. El centro también de discriminación, y a lo mejor alguno va a disentir conmigo, es la escuela. En la escuela hay todavía muchísima discriminación. Yo trabajé siempre en primario y la discriminación sigue existiendo. Porque sos alto, porque sos bajo, porque sos gordo, porque sos amanerado, o sea, la discriminación sigue existiendo más allá de las clases sociales. Y falta trabajo en el aula. Falta trabajo en el aula. Esa cuestión. Esa cuestión es muy fuerte porque yo digo, si los niños, cuando vos pones un grupo de niños que no están influenciados directamente, niños hablando de un rango de 3 a 4 años, son pequeñitos, que todavía no tienen una percepción de la realidad como el adulto. Cuando el niño se empieza a pegar a la percepción de la realidad del adulto, ahí comienzan las discriminaciones. Pero si no, vos pones blancos, chinitos, lo que sea, juntos, y ellos juegan. Sí, obviamente. Y comparten naturalmente. El niño juega con un niño. El niño juega con un niño, no Punto. importa el envase. Acá el problema es que tenemos mucho prurito con el envase. Si, ya te digo, si sos gordo, si sos flaco, si sos rubio, si sos castaño, si tenés mota, si sos pelado, si tenés algo en la cara, si te tatuaste, si te pusiste un piercing, siempre hay algo que marcar. Y la verdad que yo cuando veía alguna cuestión así en el aula le decía, primero que nada, somos personas. El envase, y bueno, vinimos con un envase, qué sé yo. Sí, hay preconceptos, todavía hay gente, o sea, por eso digo, me parece que avanzamos un montón, pero hay gente que todavía no avanzó. O sea, claro, somos todos iguales ante la ley, pero algunos más iguales que otros. Se fue avanzando, sí, más allá de la ley, digo yo, ¿no? Digo, en la vida cotidiana. El humano. El humano en general. Yo creo que se avanzó un montón y que faltó un montón. Con esto que vos decías de los tatuajes, la otra vez, hablando, mi hermana me contaba que ella tiene una becaria, una chica que se está por recibir de doctora en química, o sea, una chica... Un bocho. Un bocho. Yo admiro tanto a la gente que sabe química, que como la mayoría de los jóvenes hoy, o un gran porcentaje de jóvenes, está totalmente tatuada. Claro. Tiene el brazo todo tatuado, eso que se usa ahora tipo manga. Tipo negro, sí. Tiene tatuajes por todos lados. Y a esta chica le ha pasado de ir en el colectivo y que haya gente que no se le quiso sentar al lado.
a lo mejor por miedo de decir ese preconcepto de que le va a robar. Y de no qué va a sé ser yo. que le va a saltar un chorrito de tinta Claro, al lado de no, la piel. a lo mejor no piensan sé. de que... Y había una ¿Y publicidad hace un sabés tiempo. lo que Claro. cuesta tatuarse? Que los pibitos de la villa no tienen ni así de tatuados. Si se tatúan, son los que estuvieron detenidos o qué sé yo, porque sale fortuna fortuna, el sí. tatuaje. Pero bueno, fíjate el preconcepto de que piensan Un buen de que- tatuaje, sí se tatúan. Sí. Los chicos dentro de los Sí. penales se tatúan con lo que pueden, se Sí, hacen marcas. sí, bueno, pero Es otro concepto, pero sí, sí. el tema, había una publicidad antes, no me acuerdo de qué empresa, o era de La Nación, que mostraba un muchacho peladito con piercing, qué sé yo, totalmente tatuado, y después lo mostraba con el delantal, el estetoscopio, y decía, también te puede salvar la vida. Buenísimo. Entonces vos Ah, decís, a ver, vos lo prejuzgaste porque lo viste en remera, todo tatuado, con piercing, qué sé yo, pero un tipo que, bueno, es un médico que también te puede tocar en cualquier hospital y te puede salvar la vida. ¿Qué Claro. tiene que ver el tatuaje? El tatuaje, yo creo que tiene que ver, para mí, ¿no? Con historias de vida que uno no quiere olvidar, que las quiere llevar con uno permanentemente. Porque siempre que yo veo a gente muy tatuada le pregunto, a ver, ¿este por qué es? Y este es porque mi papá falleció en tal fecha, este es por... O sea, siempre está ligado a una emoción muy fuerte que no quieren olvidar. Entonces, por eso lo perpetúan en la piel. Y hay, como vos decís, justamente ayer en la feria que estuvimos el otro día, sábado y domingo, con la gente de Arte en Galerías, hay una de nuestras artistas tiene tatuajes importantes. Entonces yo le preguntaba, se había hecho uno de acá del antebrazo, todo el antebrazo. Y me dice, a mí porque me lo hacen mis amigos tatuadores. Dice, pero un pedazo así, aproximadamente 50.000 pesos te Claro, sale. Una sí. fortuna. Entonces vos Porque decís, pasa- sí, una fortuna, porque si vos te Fortuna. pones a pensar, las tintas son caras, el equipo que tenés que comprar es caro, las agujas las tenés y que ir el arte cambiando. tenés que Y saber. después, eso te iba a decir, tenés que saber dibujar, tenés que saber hacerlo, y te lleva mucho tiempo, son muchas horas de trabajo. Sí, son muchas horas. Son muchas horas de trabajo. te Todavía sale tenía 50 una parte premarcada, pero primero se premarca, se hacen todos los Claro. perímetros y después empezás a Este, rellenar si querés color, si querés tinta Porque negra, qué sé eso yo. no se hace en un solo día. No, Entonces, va en etapas. 50.000 pesos, si vos te pones a pensar, decís, uy, si tengo que tener 50 lucas para desembolsar así, pero para el que lo cobró, y no sé si es tanto por No, el no, tiempo no. que le lleva y el material que le lleva. Bueno, ahí caemos con el tema del arte, ¿qué cuesta? ¿Cuánto cuesta? Claro, Porque muchas veces, ay, sí, bueno, una horita, ¿cómo puede salir? Pero, ¿vos lo sabés hacer? Vos cuando contratás un gasista, vos le pagás lo que sea al gasista, porque vos necesitas urgente que te funcione la estufa. Le pagás si te viene y te dice 50 lucas la estufa, vos lo pagás, porque vos lo necesitas. Y estás pagando su saber. Su Entonces, expertise. bueno, entonces, ¿por qué al artista no le podés pagar su talento? claro. Yo esa siempre es mi base de cuando vienen a cuestionar precios. Porque si no, te doy el pincel, hacelo vos, flaco. Sí. Que, a ver, Bueno, y eso, quieras o no, volviendo al tema nuestro, es parte de la igualdad también. claro. Porque ¿por qué ni pensamos en lo que le pagamos a un profesional de un área y sí nos cuestionamos lo que le pagamos al profesional de otro área? Claro. Porque, Porque- bueno, ahí está la escala de valores y Claro. la necesidad. Más que Ahí nada. está también, de algún modo, la desvalorización del arte Exacto. y la valorización del utilitarismo. Exacto. El ser humano como es más, tiende más a valorizar lo utilitario. Por eso el tema también del lenguaje. El lenguaje, bueno, tenemos que aprender rápido a leer y a escribir para poder, no para poder hacer un verso, para poder pedir agua, qué sé yo. Claro, ¿entendés? sí. Bueno, en todos los órdenes de la vida eso, Mm. en todos los órdenes de la vida. Pero bueno, por eso decía, creo que apenitas, para no irnos tan del tema, apenitas un poquito tenía que ver con el tema, para no irnos tanto de esto que estamos hablando, de la igualdad en general. En sus amplias perspectivas. Claro, o sea, para hablarlo de todo. Bueno, 5 minutos para la 1 del mediodía, ya tenemos que No, ir para las 12. para las 2. Las 12, sí, Para las ay, 2. Para las 12 del mediodía.
La neurona se le fue una hora se por debajo de los chispoteó pies. la neurona. Así que vamos a tener que darle el paso a la tanda, pero antes del paso a la tanda, si tenés que tener soluciones técnicas generales, venta de materiales eléctricos y de iluminación, herramientas, ferreterías, trabajamos con las principales marcas del mercado. Atención constructoras y profesionales electricistas. Vení con tu presupuesto y te lo mejoramos. Estamos en Italia 557, Instagram @STG Rosario, soluciones técnicas generales. Vamos a la tanda y ya venimos. Miremos este espejo bruñido y reluciente, sin el engrupe falso de una mentira más. Y vamos a encontrarnos con toda nuestra gente, mirándonos de frente, sin ropa y sin disfraz, con toda nuestra carga pesada de problemas. Hagamos un teorema de nuestra realidad. Juguemos todo el vento, la torre y el alfil en este escrachamiento de frente y de perfil. Y seguimos acá en Más Como Somos, 8 minutitos pasadas las 12 del mediodía, y vamos a seguir con este tema que estábamos hablando con las tertulianas, de este tema de la igualdad, y vamos a enfocarnos un poquitito en las mujeres, en las disidencias también. En las disidencias y en las mujeres. Bueno, en el corte estábamos, viste que en los cortes siempre surgen Sí, cosas. surgen un montón de cosas, después no Bien se pueden fructíferos, replicar. Sí, siempre. Que siempre. después no se puede replicar todo como Sí, se llama en el corte. estábamos trayendo acá a la mesa la historia de Margaret Kane, que fue una pintora, que bueno, era talentosísima. Que falleció hace poquitos días. Muy poquito tiempo, sí, con 94 años. Que bueno, es un ejemplo de cómo un hombre, en el caso era su esposo, la sedujo, la psicopatió de tal manera que ella creía en él, y ella pintaba las obras, pero él las firmaba y decía que eran de su autoría. Por muchos años, y ella estaba presente en las muestras, sin embargo nunca decía nada, porque él era un despliegue tan fuerte de su personalidad frente a ella, que ella no lograba salir de eso, hasta que bueno, un día ella tenía una hija de otro matrimonio, y ella quedó encerrada. Hubo como una pelea, tiraron algo así como que se generó un incendio, y ahí ella, cuando vio en peligro a su hija, recapacitó y agarró a la hija, la subió al auto, se subió y no volvió más. Más que desigualdad, esto era es violencia. sometimiento. Sometimiento Claro. y violencia. Reducción a la de género, esclavitud. Exactamente, sí, pero iba, bueno. iba un poco más allá de... Un poco más allá, pero vamos a un extremo, ¿no? El señor era un psicópata importante, no estamos hablando que todos los hombres sean así, pero ¿a qué extremo puede llegar esta cuestión de querer manipular al otro, de querer o sobresalir sobre el otro, ¿no? Sí. Él no tenía talento y quería ser un gran Habría- pintor y no lo lograba. Habría que invitar a alguien especializado en algún momento, lo tiro como tema, a Facu se lo estoy tirando. ¿Por qué se da un poco más? Porque yo he escuchado que se dan más las psicopatías, se dan más en hombres que en mujeres. Sí. Habría que ver, pero eso es otro tema. No Otro sé si para tema que tertulia lo- ni nada, eso otro día alguien- traemos a la alguien psicóloga. especializado y punto. Sí. No, y No nos vamos a meter nosotros. volviendo a la igualdad y a la desigualdad, ¿no? La otra cara de la moneda, desde lo laboral. Desde lo laboral. Desde lo Sí. laboral, seguimos sosteniendo en muchas más profesiones de las que quisiéramos y de las que se visibilizan el tema del techo de cristal. El tema del 40% de diferencia en los sueldos, en los salarios, en las pagas, Sí. de las las participaciones de 1 a 20, de una mujer en 20 hombres en puestos ejecutivos, en perdón, en directorios, en conducciones colegiadas. Exactamente. Sí, todavía ahí hay mucha diferencia. Igual yo
yo siempre estoy aportando la parte positiva. Está bien. Está bien. También hay que celebrar de que hoy hay puestos que antes era impensado, qué sé yo, como manejar un colectivo, hoy hay mujeres que los están manejando. El taxis, trole, el otro día me subí al claro, trole y sí, había sí. una Taxis chofera. también, que Muchos taxis que antes Taxi no. hace rato, Sí, primero, sí, fueron sí, las sí, primeras. fueron las pero primeras. como Las que pioneras. de a poquito había lugares que eran exclusivos de hombres. Camioneras Hay ahora. camioneras, hay también, camioneras, sí. también. Yo seguía una en TikTok. No me digas. Igual si Contaba vamos- sus andanzas. Igual si vamos a un dato interesante, en Córdoba, desde hace más de 30 años, el transporte público ecológico, en este caso los trolebuses, Sí. son conducidos exclusivamente por mujeres en Córdoba, mirá, no desde hace sabía. más de 30 años. Mirá. Mirá, No, no lo teníamos el sabía. dato. Nico es el Wikipedia andando. Sí, sí, tal cual. Tenemos el Wikipedia acá, el backup que nos hace tiene los todos datos. aportes. Mirá, No, ese acá en dato no lo Rosario sabía. hace 2 años o Sí, 3. no hace muy poquito. que Sí, está. sí, muy poquito. También Pero- es errado en Rosario, por lo menos en materia de transporte urbano, pero en transporte interurbano, hace más de 25 años se Interurbano. contrataban también mujeres. Por ejemplo, los servicios que se realizaban de lo que era a Villa Constitución, a San Nicolás, a Victoria, todos esos eran unidades conducidas por mujeres. Y en algunos casos también eran vehículos que eran fabricados para un mayor acceso al cupo femenino, ya que eran vehículos de dimensiones reducidas, como por ejemplo colectivos de 10 en lugar de 12 metros, con cajas automáticas. Mira, no sabía, nunca me tocó una No, mujer a mí en eso. tampoco. Pero No. bueno, esas cosas se celebran porque otro momento hubiera sido impensado. Y también, más allá de la mujer, también todos estos cupos que se están dando, porque una cosa, cuando hablamos de la comunidad LGTBI, El cupo trans. En el cupo trans, porque a ver, una persona que sea solo homosexual trabajaba igual en cualquier lugar. Sí. Pero la gente Sí, trans, o la discapacidad. Yo en un La registro civil a mí discapacidad. me atendió una persona en silla de ruedas en silla de con ruedas limitación, también. manejaba una sola mano y era medio, digamos, no Mm. creo que se llama hemiparesia cuando es medio cuerpo. Medio cuerpo, y sí. manejaba la otra parte y escribía, me atendió perfectamente en Claro. su box sin ningún problema. Es que hay un montón de Hay laburos que puedan cupo hacer. en la universidad, en la UNR, que Esto se era la MUNI. extiende a todas las facultades. No sé Mm. si en todas habrá, porque después cada facultad es un poco autónoma, ¿no? Hay también en la MUNI, hay también en la provincia que se puso hace muy poco, ahora 1 año y medio, que se puso el cupo trans en la provincia. Y bueno, el tema de la discapacidad hace rato ya que Sí, están sí, sí. los Sí. cupos, de allí que se cumpla, como digo, Bueno, eso ya está- cada organismo ¿viste? Claro, está en su eso conciencia. pero existe. Pero es políticamente correcto, pero no sé qué es lo que pasa en la esquina. Pero bueno, pero está, y esas cosas también, por eso digo, nos falta un montón, porque a ver, nos falta esto de decir, bueno, en los directorios tiene que haber más mujeres, no solo más mujeres, sino que ganen lo mismo, porque siempre la mujer gana menos. Sí, también lo que observo, por ejemplo, que hoy, si vos necesitas hacer una denuncia, más que nada o con el tema de los femicidios, se crearon los centros, la provincia lo hizo, los centros territoriales de denuncia, donde, digamos, se trata la situación de otra manera, te escuchan de otra manera y no pasan por una comisaría que, no sé si todas, pero el 99% no las tratan muy bien a las mujeres cuando van a hacer su es que denuncia. Y la mayoría cuando son hombres. claro, ahí. Exactamente. En el centro territorial de denuncia, cuando se crean estos centros territoriales de denuncia, ya hace Sí, hace un tiempo ya sí, que están. muchísimo, sí, hace 10 años mínimo. Sí, por lo sí, menos, 10 mínimo. años. En realidad hay dos cuestiones. Un poco se crean para descongestionar, para que la comisaría sea para otra cosa, Para ¿no? otra Para ir a cosa. erradicar una denuncia, entonces así no desaprovechamos ese policía haciendo algo administrativo y lo podemos tener para cosas que Igual están se lo haciendo necesita lo más. administrativo, Y sí. por otro lado, en realidad son abogados recién recibidos, Exacto, están estudiando están también, haciendo entonces pasantías, lo ven sí. desde la parte más jurídica, Claro. y tenés hombres, tenés mujeres, por igualdad, digamos, hay Sí, casi la sí, misma cantidad de casi la hombres misma cantidad. que de mujeres, entonces podés abordar desde otro lado cualquier tipo de denuncia.
Sí, sí, sí. Entonces hay que concientizar a esto, eso es lo que todavía falta concientizar a la gente de que que no vaya a la comisaría a hacer la denuncia, que vayan a los centros territoriales de exactamente. denuncia. Lo que pasa que no hay muchos y la comisaría está en todos los barrios Claro, y el sí. centro territorial está allá, Mendoza al Yo no sé, son 3500. son 4 creo en la Sí, ciudad, ¿no? sí, sí. Para una ciudad como Rosario no es mucho. Sí, no es mucho. no Sí, es hay en mucho. algunos Yo he distritos, ido y creo, es muy algunos. ágil, es muy rápido, Ah. tiene cualquier cantidad de boxes, mucha gente trabajando. O sea, Mm. no es que se acumula, tenés que hacer cola, no llegás y te atienden Sí, inmediatamente sí, sí. y te resuelven, la verdad que muy expeditivamente. Pero bueno, ahí vemos una igualdad, digamos, Claro. porque ahí sí tenés hombres, tenés mujeres, no importa el sexo de los chicos que están laburando. Inclusive acá mismo lo que hace Nico, hace algunos años atrás, cuando yo empecé a trabajar en medios allá, hace tiempo y a lo lejos, en la década del 90, era impensado tener del otro lado a una Del otro lado del vidrio. a una operadora. Ah, y ahora hay sí, muchas sí. operadoras. Sí. Es más, Ahora yo hice DJ, radio ahora que hace, dijiste, operadores. hace un par de años, hice radio en la radio del QTP y la operadora era una compañera. Claro. Y en Bueno. ese Sí, sí. momento, yo doy fe de que en ese momento no existían las mujeres Claro. operando. Y también mujeres DJ, porque Sí. también era un territorio muy masculino. Muy masculino. Las fiestas electrónicas, todos hombres, hombres, hombres. Ahora Ahora hay la mujer mucha está chica. ganando, pero aparte que DJ. Sí, sí, O hay sea, mucha. creo que hay siempre mucha somos, chica DJ. siempre supera ampliamente la capacidad, perdón, señores, la capacidad de los varones. Por ahí, como marcaba en la serie que estaba, les contaba a las chicas que estaba viendo la serie de Einstein, la historia, su historia, pero muy novelizada, muy amena. O sea, no es histórica, pero tiene una cuestión ahí también media cinematográfica, de que, bueno, se había casado con Mileva, que también era una física extraordinaria, Sí. era la única mujer que estaba en esa universidad estudiando ingeniería física, y ella tenía que ser 25 veces más capaz, y se la pasaba pero todo el día estudiando, porque cada vez que tenía un examen, el profesor ni siquiera le dirigía la palabra por ser mujer. O sea, porque no compartía que esté ahí estudiando lo mismo que los hombres. Entonces ella misma decía, yo no me puedo distraer con vos, le decía a Einstein, porque Einstein la enamoraba, yo no me puedo distraer con vos. Pero bueno, Einstein la enamora, Einstein la embaraza también y bueno. Y le saca la teoría. Y le roba un poco el principio de la teoría de la relatividad que la creó ella. Claro. También hay otra serie de una mujer de color que está en la NASA, una matemática tremenda, hay una peli, ¿no? Ay, sí. ¿Cómo sí, se llama la peli? vi, ¿La no. viste? Ay, sí. Bueno, eran Bueno, mujeres de no. color en la década de los 50, imagínate. Sí, y que después el director de la NASA termina Exactamente. defendiéndola, era el único que la defendía. El Que por director. ejemplo tenía que ir al baño y tenía que salir de la NASA, ir a un baño afuera porque no podía usar los baños de los blancos. Entonces Hasta ella que el director le agarró como un ataque de Sí, ira sí, y sí. rompió todos Rompió los todo. carteles. Y yo vi Exactamente. también. ¿La viste esa? No sé si la vi entera Sí, sí. o vi un... Sí, buenísima. No un me acuerdo avance. cómo se llama esa película. Vi un Pero avance. ni Bueno, me acuerdo en ahí cuál de las muestra, plataformas está. Pero es el buenísima. cupo, primero, mujer de color, ser mujer en la NASA. Y ella calculó a mano, no con el algoritmo que empezaban con IBM, que recién empezaban con las Sí. computadoras, la computadora tenía error. Y Sí. tenían un astronauta que tenía que volver y no lo podían hacer volver porque le fallaba la estrategia matemática. Y la mandaron a llamar a ella para que resolviera. Sí. Y ella en 2 minutos agarró un lápiz, se puso a resolver y dijo, bueno, estas son las coordenadas que tiene que usar. Y lo pudo traer de vuelta. Por eso es tan conocida y Sí. tan sobresaliente, ¿no? Fue Es- mujer y de color. Sí, fabulosa esa película. Mira, me había olvidado ya de esa película. Pero bueno, nosotros estamos bastante avanzados en muchas áreas y no todos lados están tan avanzados. Hay No. países donde todavía falta mucho por recorrer. Hay pero países también, que todavía mutilan a las mujeres para que no Claro. tengan placer. Bueno, porque qué sé se yo. cruza lo religioso con lo social. claro. Sí, esto Este, no es religioso, es una costumbre. En África hay lugares que Claro. mutilan a las niñas Eso te para decía. que no tengan placer. Placer, exactamente. Y por otro lado también tenés en Medio Oriente a las mujeres también bastante relegadas, que caminan más atrás, que van con las burcas y qué sé yo. Ay, no, Pero que tremendo. también no todas se rebelan porque algunas lo toman como muy normal.
Ahora cuando fue lo del Mundial en Qatar, que yo vi un par de notas que le han hecho a mujeres ahí y que hablaban, y que para ellas no querían cambiar. Bueno, pero lo que pasa es que... Pero una cosa es la opción y otra cosa que te obliguen. Si ellas Claro. eligen llevar No, pero, desde lo pero religioso no quieren y lo cambiar, viven, pero no quieren cambiar porque, a ver, tampoco nadie les mostró ni les ofreció otra cosa. Entonces, la comodidad y el confort de lo conocido es lo que Sí. uno, Sí, lo que pero uno yo creo quiere, que pero en realidad tenían acceso, porque son personas que tienen acceso a ver otra cosa y no, puede estaban ser por ahí. opción, puede Sí, ser que por sí, la sí. religión lo opten y lo respeten y no les moleste. Y hay una gran cantidad de mujeres que sí, que sacarse, ¿cómo se llama? Burka. La burka. La burka, sacárselo es un símbolo de liberación y de la opresión patriarcal. o sacarse la peluca a las mujeres de la ortodoxia judía. Sí. Exactamente. Ay, por favor, yo con lo que Sí. sufro de calor me llevo a poner una peluca, me Ujú. rasco hasta el año próximo. Pero bueno, también hay toda una cuestión, una estructura religiosa, algunas demasiado fundamentalistas, muy rígidas, que tienen a la mujer en un lugar, en una posición menos que un animal. Entonces, Así fue esas, como empezamos, así fue como la mujer antes de tener derechos y de ser ciudadana, no era como un débil mental, no podía ni exactamente. siquiera hacerse cargo de sus hijos. Exacto, exactamente. Entonces, yo creo que se ha ganado mucho, viendo el medio el vaso lleno, sí, hemos ganado mucho territorio. Hay que seguir trabajando, hay que seguir falta, divulgando, hay que falta. seguir acompañando a mujeres que por ahí son, que no tienen la posibilidad de acceso a la información, por más internet que haya. A lo mejor una persona no sabía, hoy nosotros estábamos hablando de los centros territoriales, y no sabía que a lo mejor podría, existe eso en la ciudad, aunque te parezca mentira. Entonces, uno a veces con la divulgación hace que le das herramientas. Yo creo que es fundamental las herramientas a las mujeres. La desigualdad de derechos que hay, yo pensando en que voy a alfabetizar al penal, ¿no? Sí. Esta desigualdad de derechos que hay en el afuera y en el adentro, que vos decís cómo una persona no tiene acceso a la educación, no, y en el penal no tienen acceso a la No, no tienen educación. acceso. Y el Y otro afuera día, también. adelante mío, le trajeron a uno para firmar cosas, y yo le digo, pará, ¿cómo le vas a hacer firmar si no leyó? Y ahí donde tenía que firmar decía que sabía leer y escribir. A ver, esto es mentira, le decía yo al guardia. Por lo menos que disimulen adelante nuestro, le decía yo, ¿no? Pero uno se da cuenta como no somos iguales ante la ley. No. A ver, yo creo en la igualdad de oportunidades, que hay que brindar igualdad de oportunidades y que brindando igualdad de oportunidades, brindando herramientas, haces que esa persona evolucione y crezca y pueda decidir por sí misma, porque no hay peor cosa que te manipulen la mente y te digan dónde tenés que ir porque no sabes. Claro. Porque te digan, esto es blanco y va a ser blanco toda tu vida y vos no sabes, no conoces ni el rojo, ni el Es azul, ni el amarillo. terrible que te lo cuenten y no poder Y leerlo. no no poder poder leerlo, exactamente. por tus propios medios. Exactamente. Entonces, Tenés que creer todo lo que te digan. no. Y No. por eso, la información es poder. Yo creo que siempre hay que, mínimamente, ¿no? Lo que uno pueda, hay que divulgar y hay que brindar Y herramientas. ahí tampoco hay igualdad. El derecho a la información. No. No. No hay igualdad. Entonces, un poquito, por ahí cerrando un poco el tema de mujeres, las mujeres tenemos, si bien acá en la Argentina tenemos muchas posibilidades, hemos ganado mucho terreno, también hay mucha violencia hacia la mujer, hay mucho femicidio, hay mucha manipulación psicológica hacia las mujeres, hay muchas mujeres que no pueden salir de esa trampa, que tienen, ¿cómo se llama? El síndrome de Estocolmo, que no pueden salir de esos círculos viciosos y no lo pueden transformar porque no tienen herramientas. Entonces, bueno, yo creo que yo lo viví con las emprendedoras cuando yo tuve oportunidad de estudiar. Yo creo que va más intrincado. A veces tenés las herramientas y tampoco Bueno, podés ya salir. sí. Es más intrincado. Hablando de herramientas Yo no digo- también psicológicas, claro. a veces no. Podés ser un profesional y estar en la misma situación, Por o sea, no eso. importa el grado de educación. Y vos sabés que el analfabetismo también tiene cara de mujer.
Sí, La que se quedaba sin aprender a leer y a escribir era la piba de la familia, no el muchachito. exacto. Y por eso nosotros en los barrios, cuando salimos a alfabetizar, nos encontramos también con que la mayoría son mujeres de más de 50 años. ¿sí? Y porque hace mucho antes, para mujeres de mucho más de 50, estaba esa cuestión de que la hija mujer era para qué ibas a estudiar, para qué Tenía querías, que porque coser y si cocinar. tenías que, era la que tenía que cuidar después a los Bueno, yo padres. sé cocinar, pero no sé coser. Era la que después tenía No que habría- cuidar no a los habría padres cumplido cuando con la estén meta. viejos y todo eso. Claro. Así que bueno, 27 minutitos pasadas las 12 del mediodía, y en esta cuestión de igualdad o no igualdad, acá hay muchos que no tuvieron igualdad porque se quedaron en la cola esperando para poder comprar entradas para Luis Miguel, pero los que Ay, no yo se quiero quedaron en la verlo a cola y los que Luismi. pudieron entrar y tienen su entrada, no vayan con sus autos, no vayan en tren, ni en avión, ni en micro, me acordé de No voy Charlie. en tren. Como dice Charlie. Contraten a Santa Lucía Viajes, que los lleva hasta la puerta del Movistar Arena, los espera y los vuelve a traer. Por 9.800 pesos, que pueden ser en efectivo, por transferencia, billetera Santa Fe, tarjeta de crédito en 6 y 12 cuotas, pueden contratar a Santa Lucía Viajes 3412 44 15 67 o buscarlo en el Instagram de Santa Lucía Viajes. 31 minutitos pasadas las 12 del mediodía. Con Ale en realidad estábamos hablando de comida y de bebida. Sí, Estábamos qué hablando de rico. quesitos y estábamos hablando, no vamos, Vamos a a- decir No, marcas, no nos pero dan estábamos bo- hablando de algunos licorcitos. No nos dan Vamos a- bolilla. Algunos acá. licorcitos No nos dan bolilla la espirituosos. producción. Acá ¿eh? seguimos nos con tienen el- muertas de hambre. Acá seguimos con el vasito de agua y los caramelitos de menta. Horario de protección, No, bueno, no, el quesito no es horario de protección. lo, hermano. lo quesito. espirituoso, la bebida espirituosa, sí, pero Una tablita que es, un salamín. así que bueno, no, empezó el frío, así que para la noche se aceptan regalos de licores. Yo hice guisitos de lenteja Ay, qué ayer a la rico, noche. qué Muy rico. Así que sí. ¿Qué dice? Acá quiere un tapercito para los muchachos. Bueno. Yo cociné ñoquis. 100% Oh, los mirá, cociné qué yo. Ay, rico qué también. rico. Y tampoco traen, no. Con todo el tema del transporte, sobre que estaba concentrado buscando remises que no se encuentran, mucho menos se encuentra Imagínate. una buena remisería que vaya para mi zona y que me venga a buscar. Imagínense todo lo que teníamos que hacer, el apuro del transporte. Claro. Ay, qué No lindo. pudiste No, yo traer anoche, como no tenía ganas de cocinar, mi cocina es muy fría, con la pava eléctrica herví agua, agarré un sobrecito de esos instantáneos sí. en una Una taza sopita y y chau. me llevé el caldito a la cama y esa fue mi cena. Ay, no, nena. No. Hace frío, hay que comer más espirituoso. Sí, hay Sí, que no, comer. lo que pasa es que yo a la tarde había tenido mucho hambre, tenía una reunión, antes de irme a la reunión a las 6, a las 5:30, 6 menos cuarto, me había comido 4 tostadas con queso, entonces Ya Tampoco había una hecho. cena. Sí, habías hecho nada más que Una merienda. una No, merienda. el entonces, bueno, aperitivo mejor, hiciste. claro, era una Claro. merienda, pero bueno. Bueno, y para no irnos de Y tema, bueno. porque estamos con hambre. Se ve que tenemos hambre y no nos importó más el tema. No, yo decía que volviendo a la cuestión de la generalidad, de la igualdad, el trasfondo entonces para que esto se concrete y se suceda sigue siendo el trasfondo económico, ¿sí? Sí. Sigue siendo el trasfondo económico, los intereses, el conflicto de intereses que hay en el tema del dinero, y allí se dispara, digamos, la cuestión de la... Y sí, de la hay falta de muchas igualdad. mujeres que por ahí están atrapadas en la economía familiar y no se pueden ir de la casa porque suponete se quieren separar y no pueden porque el poder económico lo tiene el varón, porque es el aportante y ella, pongo como si fuera un personaje ella, ¿no? No cree en ella, digamos, y no puede salir y no se anima a dejar un hogar a lo mejor siendo infeliz porque el poder económico lo tiene el varón, ¿no? Y lo manipula con eso. Y cambiando el ángulo y la perspectiva, en lo que tiene que ver con las clases sociales, la igualdad y la desigualdad también tiene que ver con las oportunidades que tienen todas las personas, que no parten de los mismos lugares, que no
que no tienen acceso a las mismas posibilidades de desarrollo ni de información, como decíamos antes, que no tiene que ver solamente con el género. Sí, ¿no? ahí sí, ahí no tiene que ver con el género. No tiene nada que ver más. con el género, y tiene que ver también con esta cuestión del desarrollo de la igualdad social, ¿no? Claro. El desarrollo de la igualdad social, eso que está en desarrollo, como dije antes, desde la Asamblea del año 13, ¿no? El desarrollo y también tiene que ver, decía Facundo recién, con la cuestión de la igualdad, con la cuestión política, la cuestión de la democracia, en fin, tiene sus tentáculos y sus raíces en muchas cuestiones que están sin resolver en la sociedad moderna de hoy. Sí, no, ¿qué ibas a decir? No. No, en esto, que por eso cuando hablamos de igualdad, porque por ahí nos centramos mucho en el tema de la mujer y la idea era hacerlo amplio, ¿no? Era Sí, no tal nada cual. más que la igualdad de la mujer, por eso yo trataba de hacer hincapié en el tema del racismo o en el tema de los colectivos del LGTBI, pero también está en esto, de decir la desigualdad en las clases sociales, por así decirlo. No me gusta mucho usar la palabra clase social, pero En la no sé cómo, diversidad social. sí, no sé cómo nombrarlo sin Diversidad nombrar, social sí. En la estaría bueno. diversidad social. Que también ahí se sufre la desigualdad, que es un poco lo que decías vos también, en las escuelas. Hay Sí. hay un sesgo ahí. Ahí hay un sesgo importante. Y en el tema de de los derechos políticos, la igualdad política, el saber que El derecho a la que- información, eso que decíamos también en el corte, Fanny, el derecho a la Mm. información. Hay mucha gente que la información le llega recortada, entonces ese también es una cuestión de igualdad, no tener acceso a la información, o por lo menos diferentes puntos de vista. Yo no creo en verdades, yo creo en No. puntos de vista. Uno tiene que tener un amplio espectro para poder elegir. Ujú. A mí, por ejemplo, yo cuando estudiaba en la facultad y nos daban filosofía y veía diferentes puntos de vista, a mí me abrió muchísimo la perspectiva, porque uno viene con su tradición familiar o viene con toda su carga familiar y historia familiar. la Sí. Y historia por ahí del pensamiento filosófico. y de repente te ponen diferentes posturas frente en el tapete y vos decís, mira, este mismo tema se puede ver desde este punto de vista, desde este punto de vista, ¿lo podés compartir o no? Perfecto, pero lo sabés. Entonces, teniendo las herramientas, Claro. creo que el pensamiento se construye desde otro Yo lugar. tuve un profesor, antes de decidirme a hacer lo que quería y de estudiar locución y periodismo, estudié arquitectura. Ujú. Pasé por ahí por las aulas de arquitectura. 5 años estuve ahí, Ah, no mirá, poco no tiempo, poco tiempo, ni Nidia, mirá. y una de las materias que más me gustaba, a mí hay materias que no me gustaban, porque yo definitivamente no quería ser arquitecta, me gustaba mucho dibujar, me gustaba mucho crear, qué sé yo, pero me importaba 3 pitos donde pasaba el cable, el caño y todas esas cosas. No te gustaba. Pero una materia que me gustaba mucho, pero porque me gustaba mucho el profesor, aparte, más allá que es una materia que me llama la atención y me gustaba el profesor, era historia de la arquitectura. Yo había elegido una cátedra, había cátedras donde historia de la arquitectura estudiabas este edificio, este arquitecto famoso, este arquitecto. Y este otro profesor que yo había elegido, que ya no está entre nosotros, era un tipo que te hacía pensar la historia, era un tipo que a todo el mundo le encantaba, qué sé yo. Y te contaba historias, aparte la historia de la historia, y te ponía, si bien estudiabas ese edificio, te estudiabas el edificio en el contexto, puede ser, a ver, ¿por qué ese edificio? No es nada más que si es de reminiscencia italiana, sino a ver, ¿en qué momento se hizo? ¿Qué pasaba en ese momento? Acá en el país, Claro, cómo trajeron los materiales. Claro, era un montón de cosas, ya sean de acá o porque también estudiábamos, no sé, estábamos estudiando Versalles, el Escorial también, o sea, era todo. Y cuando él te tiraba data. Él te tiraba data, esto tiene esto, era todo dato. Y te decía, bueno, esto es lo certero. El dato es lo certero. Ahora,
el trabajo de ustedes es irse a la biblioteca y sacar mínimo 3 autores que hablen del tema y se los leen. Dice, porque yo quiero que ustedes formen su historia y su opinión y no sean Había hijos... que darle Claro, carnadura a dice, los datos. y no sean hijos de. Porque Claro. si yo les doy una bibliografía, les doy un apunte, les doy un libro No y leen de pensás, eso, ¿no? ustedes van a terminar siendo hijos de. Claro. Dice, entonces yo les exijo que vayan, lean mínimo 3 autores, el que tengan a leer más, obviamente que nadie leía más que 3 autores. Hacían lo justo y necesario. Íbamos a la bibliotecaria, la bibliotecaria de la facultad ya sabía, el profesor decía, bueno, a ver, llévate ella ya sabía qué darte que sean muy diferentes, y vos tenías que sacar ahí. Ahí está. Para mí en lo particular, yo siempre, o sea, yo no me creo la primera, yo investigo. A la primera, bueno, sí, yo voy a escuchar. A El la segunda, estado del arte, hay que Claro. ver, porque uno llega y el estado del arte ya viene avanzado. Ahí Nico quería... Y no solamente en cuestiones como vos explicás en la arquitectura o en el arte, sino en ramas bastante impensadas como son la informática, donde también se estudia lo que es la historia, la economía. Hay que contextualizar mucho Claro. en esas cuestiones. La informática es una cuestión bastante grande a la hora de buscar los contextos, porque se tiene que estudiar la evolución histórica, más allá de lo nacional, también lo internacional. Claro. Y sobre todo también tener estudios y conocimientos en derecho y en economía, que son muy importantes para lo que es los derechos dentro de la informática y del internet, la economía para poder estudiar las bases de formación y estructura. Y muchas veces, por ejemplo, nos decían, no hagan lo mismo, no busquen el primer resultado. Claro. Y generalmente te mandaban a rehacer algo distinto, porque la mayoría de las veces no. Por ejemplo, la que más recuerdo es en economía. La gente decía, tienen que buscar teorías económicas. Exacto. Sí. De los 26 alumnos en el salón, por lo menos 18 buscaban la primera que saltaba en Google, que era la de Keynes. Claro. Y sin embargo, algunos otros se pusieron a investigar otro tipo de teorías económicas, y los que hicieron la de Keynes, que eran 18 de los 26, tuvieron que rehacerlo y buscar y estudiar otro tipo de teorías económicas, o hasta incluso traer 3 distintas. Claro. Eso porque ustedes eran de la época de Google, que era lo primero que saltaba. Claro, Nosotros teníamos que ir Yo a iba a la biblioteca argentina, dejaba el documento, me Sí. sacaban el ficherito y ahí Ahora, vos buscaba. sabés que yo, Horas en la biblioteca. yo cuando vine a Rosario no sabía manejar la biblioteca porque yo venía de un pueblo del interior. Claro. Yo había hecho la Y escuela tenía su secundaria sistema. en Sí, Moisés tenía su Benítez. sistema. Ay, A sacar ver. el cajoncito y Ay, buscar sí. así, No, qué no, lindo. era horas, Sí, sí, horas sí. que me pasaba y a lo mejor encontraba una o dos cosas Sí. de las 20 que Claro. había venido a buscar. Sí. Dejar No, el sí. documento de Sí. algunos, podía sacar fotocopia de algunos Unas ejemplares, sí, porque había. otros no Otros podía, no así se que podía. todo a mano. Bueno. O sea, era otra el Sí. acceso a la Nosotros, información. claro, en la facultad nosotros teníamos mucho que sacamos de la biblioteca de la facultad, pero yo era asidua, recurrente Sí, a la no, yo biblioteca no. La argentina. biblioteca de Nosotros en Bellas la de Artes era humanidades. pequeña. Y después, Cuando yo estudiaba no era tan grande, Claro. la de artes, ¿eh? Claro. No te digo y la otra. después sí Iba siempre a la Biblioteca empecé a ir a la Argentina. biblioteca argentina. A la biblioteca argentina fui desde el secundario y Claro. aparte me Sí, yo encantaba eso también. de buscar. Y después, bueno, cuando empecé locución y empecé periodismo, iba a la biblioteca argentina y a la vuelta a la hemeroteca. A la Ah, hemeroteca, sí. sí. Ahí Sí, necesitaba mucho el tema de la hemeroteca también. Claro, vos para esas necesitabas materias, imágenes. Claro. Sí, sí, sí. Pero La cuestión, volviendo a la igualdad, uno tiene que hacer hincapié entonces en la igualdad, porque si no, la contracara no es la desigualdad solamente, sino también los privilegios. ¿Sí? La contracara de la igualdad son también los privilegios y uno tiene que tender a que no existan tantos privilegios y sí exista más, que cada uno pueda tener acceso a, que todos podamos tener acceso a todo, ¿no? claro. Sí, la información. El Nico, eje siempre va a Nico ser la justo iba a información. decir algo. Bueno, yo viví el periodo de transición en el uso de libros e internet, justamente relacionado a la igualdad en la educación. Porque así como muchos tenían la facilidad de buscar en internet o encargar la búsqueda en internet para tener información, había temas que se explicaban mejor en un libro y uno prefería transcribirlos, como fue en mi caso. Nosotros Claro. en casa tenemos un montón de libros que hoy día los seguimos teniendo.
Claro. Y de ahí a veces se puede sacar muy buena información y Mm. hasta incluso a veces es interesante comparar información de hace 15 años con información actual, ya sean en archivos Sí. o digamos análisis a futuro que se podían realizar de distintas teorías y ver cuál era la más cercana a nuestra actualidad o hacia dónde se encamina. Claro. Es bastante interesante poder hacer ese ejercicio. Ayer sí. justamente estaba revisando notas periodísticas de época del mundo automotor, por supuesto, y comparando qué se anunciaba y luego cómo fue en realidad, sobre al final esto no había pasado, al final esto fue de otra manera. Claro. Y pasa también con los análisis históricos de la República Argentina. Sí. Es muy interesante poder hacer ese tipo de comparativos y a veces es bueno poder dejar de lado un poco lo que es internet y bajar a los libros. Así como hay información que no encontraba en los libros yo y tenía que encargarle a una persona que me lo trajera la semana siguiente desde internet. Claro. Igual, bueno, ahora hablando un poco de la información en internet, hay bibliotecas ya liberadas que están cargados, libros que vos decís impensados, Sí. y están con acceso al público, o sea, no es que tenés que pagar ni nada, son páginas como de uso universal, de derecho Sí. universal, como son las obras de arte de derecho universal Claro. también. Bueno, lo que pasa es que después de 50 años, cualquier libro, después de 50 años de muerta el La escritor, persona. El escritor, el sí, escritor pasa a ser derecho universal. universal. Por eso, tiene que ver, para mí la igualdad tiene que ver, y sigo insistiendo, con el acceso a la información. Vos a alguna persona que no sabe algo, le abrís la ventana de la información y se empieza a conectar con la avidez de querer saber más. Claro. Cuando vos, esa misma persona, no tiene acceso, no tiene oportunidad, no puede acceder. Esa misma persona puede ser que no tenga agua, Exactamente. que no tenga una vereda donde caminar cuando llueve. Es que no Entonces, tienen... no solamente tiene que ver con el derecho a la Es que información, pasás a ser sino con la vulnerable. calidad de vida. Al no tener información, sos vulnerable y sos víctima de cualquier tipo de abuso que alguien un poquito con más lucidez te puede manipular. No tener información, en el caso de mujeres, no tener información de cómo cuidarse, que puede ir a cualquier salita que le dan anticonceptivos, le dan preservativos, todo eso es información y se siguen embarazando porque no tienen información. Entonces eso a mí me desespera. Sí. La desinformación me desespera. Entonces, para mí es muy importante el Sí. acceso a la Sí, información. un poco Yo como creo que es- eso, no sé si vamos a llegar algún día a una igualdad, pero el acceso a la información te da herramientas y podés Sí, acceder. y el acceso, como decía Fanny, que en realidad es el acceso a la comodidad también, ¿no? Claro. Es La decir, calidad Claro, de vida. la calidad no de es la vida. comodidad, es la Claro, calidad de vida, que todos Y la tienen derecho. desigualdad y la igualdad en la calidad de vida. Claro. Pero bueno, también la calidad de vida por dónde pasa, por también saber cómo administrar tu economía. Porque si veía el otro día un chico que había puesto un puestito de pancho, una información de Google, esa random, sí. un puestito de pancho y había logrado ganar, no sé, un montón de dinero para él, se terminó comprando un iPhone. En vez de, a lo mejor en su casa, si le faltaba agua. O sea, también, si no tenés información, vos te flasheás con algo, vas y lo gastaste. Eso es también no tener información. El sometimiento del capitalismo, no es Sí, solamente la bueno, pero información. a ver, porque sometimiento del capitalismo, pero más si yo información tengo que necesidad tenés- en mi casa, que me falta un colchón, que me falta, y me compro un iPhone que después me lo guardo en el bolsillo, por no decir otra palabra, yo sé que las necesidades que tengo en mi casa. Está bien, lo que pasa que muchas veces el capitalismo es el que los coloniza la mente frente a las necesidades. Vos ponete en los zapatos de un adolescente de 17, 18 años que vive en una sociedad capitalista donde el otro se Sí, el pudo querer comprar tener. iPhone, El querer tener. el querer sí, tener. querer Eso tener. es lo que te coloniza la mente y hace de algún modo que uno tome decisiones, estas en lugar de aquellas. Claro. Sí, sí. Y así como hay personas que también, perdón el atrevimiento, pero también hay personas que justamente tienen la capacidad de tener iPhone y todo y todas las comodidades, pero que a su vez también son de querer colocar en otro lugar a las demás personas para evitar que los demás asciendan a su posición Ajá. y mantener a raya, por ejemplo, personas que tratan de difundir ideas que en realidad
son de una cosa, pero terminan siendo otra, pero en realidad el objetivo es afectar y evitar que esas personas suban. Asciendan y logren la Logran igualdad. exactamente. el Logren la estándar de vida, igualdad. claro. Exactamente. Claro. Sí, sí, Exactamente. bueno, eso es manipulación. Claro. Sí. Bueno, pero y muchas de estas cosas yo creo que confluyen de esto de decir, más allá de la información, de decir, necesito esto que el capitalismo me está imponiendo, porque siento que me voy a llenar con eso, Claro. también tiene que ver con la educación emocional. Exactamente. Porque si hubiese educación emocional donde Y educación financiera, porque en las escuelas no te enseñan educación financiera, no te enseñan a usar tu dinero, te enseñan a capacitarte para ser un empleado calificado en una empresa, no te enseñan a ser emprendedor. Entonces cuando te dan la herramienta del emprendedurismo, y viste, empezás a pensar por motus propios, Sí. empezás a tener Sí, pero ideas, aparte, querés digo, yo salir del montón, claro. querés salir, sobresalir, y al Claro, sistema sí. no le conviene. Sí, no, y en esto No, de las no, emociones antes del también ver de empre- que no de- tenés que llenarte con esta cuestión material, sino que primero tenés que buscar, que si bien eso material Tampoco está te bueno, dan... qué sé yo, sino como tenés que buscarte adentro tuyo para estar bien, Mm. y después si querés tenés eso y lo otro, y lo Sí. otro, y lo No otro. te dan las herramientas del emprendedurismo y tampoco te dan las herramientas del derecho laboral. Cuando uno es empleado, cuando uno es obrero, cuando uno es trabajador, tiene determinados derechos que hacen que uno sea un poco más igual que otro, ¿no? Y entonces eso tiene que ver con los intereses de algún modo entre las patronales y los trabajadores. No lo comparto de esa manera. Yo creo que la persona, a más información, dejás, o sea, sí tenés el derecho y se ha ganado mucho derecho y me parece perfecto, pero también toda tu vida siendo trabajador, que no tiene nada de malo, no todo el mundo es emprendedor y no todo el mundo puede ser empresario. Y es trabajador toda su vida y no tiene nada de desmerecimiento. No, Lo no, que voy el conocimiento de los derechos. es el digo. sistema que hace que vos tengas un sistema educativo en la cual te enseñan a ser un empleado calificado. Vos si no estudias, no sos, salvo, bueno, no sé, ciertas profesiones que creo que todavía no van a ser reemplazables, pero si no tenés determinado grado de educación, salís de ahí, sos un empleado calificado, vos sos contador, terminás en una empresa con un sueldo y no salís de eso. Entonces, al no tener herramientas, al no tener conocimiento, al no tener educación financiera, al no tener educación emocional, esa persona no puede evolucionar. ¿A quién le conviene? Al sistema, para mantener la masa trabajadora trabajando para un grupo de gente. Sí, porque cuando hablamos trabajador, muchas veces se piensa en el obrero, pero Sí. hay muchos profesionales que son Exacto, trabajadores. son como trabajadores. como decías vos, a ver, los médicos. El docente mismo, en mano de obra calificada. Claro. Médicos, docentes, muchos contadores. Contadores, ingenieros. Muchos ingenieros. Te rompiste la cabeza, sí. arquitectos, te rompiste la cabeza Y 6, estás en 7 una años. empresa, Estás en una empresa con un sueldo mínimo. Abogados. ¿Por abogados qué? que Si están vos Sin podés- conocer tus derechos. sin a lo mejor, conocer tus derechos. y porque no sí. tenés educación financiera. No, no es No, educación no te financiera, enseñan es a usar tu dinero, no te enseñan a ahorrar. educación ciudadana. Todo. Pero, a ver, Fanny, todo te aporta. ¿A dónde confluye? En la información. A menor información, más manipulación. Síntesis. Desde mi Bueno, punto de a mí vista, ¿no? me da risa la otra vez mirando a un chico que hace stand-up y que hace monólogos y que hace Sí. comicidad. Dice, déjenme de enseñar en la escuela que si esto, que si lo otro, no sé qué cosa. Decía, a mí decime el monotributo, porque a mí me pregunta, ¿vos facturás o no facturás? Y yo no tengo idea de lo que es Claro. eso. Enseñame eso en la escuela. Él lo decía de una forma muy cómica, un chico tucumano. Lo decía de una forma muy cómica, pero si vos te ponías esa cosa que te hacía matar de risa, si vos la pensabas en frío, tenía razón. Había un montón de cosas que vos pues te encontrás en la vida que no Como tenés decía la Freud, misma idea. detrás del chiste está la realidad. Edad, Sí, claro. siempre. Y te nombraba cosas que ya no me acuerdo de que estudiabas en la escuela, que realmente yo creo que hay que estudiar un montón de cosas porque hace que la cabeza te trabaje. Pero que eran innecesarias, era ese Claro. dato innecesario. Desde Y los decía, polígonos Y dice, hasta... y no me estás enseñando, y que era Claro. real, que el pibe no tenía idea si facturaba, si no facturaba, cómo facturaba, que esto, Claro. que lo otro. Si entro en el Verás, ¿cómo salgo del Verás? Decía el flaco. Y bueno, Enseñame marcando, eso. yo hice la primaria en la época del proceso. Imagínate que en la vida supe lo que era un sufragio.
Yo cuando estuve en Naufragio para vos naufragio era. naufragio. Cuando estaba, yo no fui maestra de grado, yo fui maestra de plástica. Yo veía a mis compañeras que le hacían hacer el ejercicio del voto con el cuarto Claro. oscuro, hacían toda la simulación, hacer el voto, dibujarlo. O sea, yo lo dibujaba con ellos, me acuerdo por eso. Me parecía tan maravillosa la herramienta que le estaban dando a los chicos. Claro. ¿Entendés? A eso voy, a darle la herramienta. El chico, o sea, ya hay generaciones que nacieron en democracia, estamos hablando de ya Sí, cuántos que años es de democracia normal. tenemos, nacieron en 40. democracia y ya saben el Sí. ejercicio. A Yo no ver. tuve esa oportunidad. A ver, sin ir a la escuela, o sea, nosotros para ir a una mesa que es más tranquila, somos 2 millones de personas viviendo todavía en la casa de mi papá. Entonces, mi hermana, yo, todos seguimos teniendo la dirección de la casa de mi padre, porque en esa escuela hay poquitas mesas y nosotros que somos con Z, la mesa es muy chiquita. Entonces, Ustedes nada más. claro, ustedes nosotros. solos. La familia. Entonces, estamos todos, somos todos. Y hacen picnic en el patio. Claro, claro. Cada uno se lleva algo. Entonces, por ahí con mi hermana vamos muchas veces juntas a votar. Y vamos, mi sobrina tiene 9 años, cumple 10 ahora en septiembre. Entonces, vamos, generalmente ella nos acompaña. Y ella entra con la madre, después entra conmigo, al cuarto oscuro, si es que hay que cortar la boleta o es que hay que doblarla, ella te la dobla, te la pone en el sobre. Si es con la boleta única que hay que marcar, ella agarra la virome y te dice, bueno, decime en dónde tengo que hacer la crucecita. Bueno, ponele a te hace la crucecita ahí, te hace la crucecita. Ella nos llena, lo dobla, le ayudamos a doblarla, qué sé yo, y cuando salimos, ella es la que lo mete en la urna. Y tengo fotos de cada elección, tengo fotos de ella recontraenana que se ponía en punta de pie para poder llegar, qué sé yo. Eso es y información después, aparte, para llega, ella. después, Maravilloso. generalmente, estamos a 2 cuadras de la casa de mi viejo, nos vamos a la casa de mi viejo y dice, Claro. mi mamá le puso a la tía le puso a Y botonea todo. y te botonea. Voto cantado. No, porque cantó después. Claro, Es verdad. y sabe que no lo tiene que decir ahí ni nada. Ah, no lo mirá tiene qué totalmente pilla. claro. Lo tiene totalmente claro. Y nada, como decís vos, yo también, o sea, yo siempre cuento que la noche antes de votar por primera vez, que tenía 18 años, hacía tan poquitos años que habíamos vuelto a la democracia. Que fuiste temprano, Que sí. me quedé toda la noche levantada con el que era mi novio, mi mejor amiga y el novio de ella. Estuvimos toda la noche levantados La emoción. de la emoción y empezamos a hacer el recorrido de las 4 escuelas con el autito del que era mi novio, de la emoción que teníamos de votar por primera vez, porque claro, no era tan común No. en ese momento. Bueno, hoy hacer esos ejercicios, simulaciones en la escuela, que son pequeñas herramientas que vos le das a los chicos, Sí. los chicos lo absorben de otra Claro, manera. y, O sea, aparte, esa era la otra. Yo le pregunté 20 millones de veces el día anterior a mi abuelo qué era lo que tenía que hacer adentro del cuarto oscuro, porque no teníamos una puta idea para hablar mal y Claro. pronto. Bueno, porque un dato interesante fue que motivados algunos alumnos Nos fuimos a en la mi mierda. primera escuela, nos enseñaron justamente lo que era aprender a votar a los 8 años era. Claro. 8 años, pero ¿qué nos enseñaban a votar o qué se decidía? El nombre de la futura biblioteca. Ah, mira. Y teníamos que votar qué personaje querían el nombre de la biblioteca y así nos enseñaron a votar a votar. nosotros. Claro, es fue una fantástico. Nosotros- elección maravilloso. democrática del nombre de la Nosotros biblioteca. votamos en nuestra escuelita el nombre de la escuela. Bah, perfecto. mira. Sí, Claro, votamos Eso es el nombre de la escuela. consenso Claro, democrático, tal me cual, parece buenísimo. fantástico. Pero bueno, vamos a lo que es la información y la igualdad. Mm. La información genera igualdad. Claro. A menor información. Así que Estamos al bueno, horno. gente, se nos fue el programa. Uf. Un minutito para las Y nos 13. fuimos 20 veces de Tenemos- tema, pero no importa. Tenemos que ir a. Bueno, tenemos que terminar el programa porque hay que entregarle a Radio del Plata la tanda y ya viene democráticamente y luego Generación Rota. Así que nos despedimos hasta mañana en Como Somos, 11 de la mañana por la 93.5 y por los streamings de Agofa del Plata. Y con las chicas nos despedimos Hasta el martes. que viene. Hasta el martes. Chau, No, chau. el martes que viene Es feriado. es feriado. Es 20 de No, junio. hasta dentro de 15 No, días. claro, voy a hacer Hasta el el locro el martes que viene. Ay, Ah, qué bueno, trae el tupper rico. enfrisado. Rico. Acá el Nico te pide el tapa. El Nico Así pide. que bueno, gente, nos vemos. Nos Hasta vemos. mañana.
Fondos muy otarios y muy piola más acá. Vamos, aprendamos pronto el cómo de asumirnos como somos. O no somos nunca más.